Si bien el departamento de Arauca ha sido históricamente azotado por el abandono estructural, la violencia estatal y paraestatal y el conflicto armado en general, en el último tiempo sus liderazgos y organizaciones sociales, populares, campesinas, indígenas, sindicales y estudiantiles han sufrido arremetidas armadas por parte de grupos criminales, narcotraficantes y paramilitares como las disidencias de las FARC, agrupadas en el autodenominado Estado Mayor Central. Lo anterior sumaba la estigmatización por parte de los medios masivos de comunicación y las fuerzas militares del país, quienes también han asediado a las comunidades y liderazgos sociales. En las últimas semanas, esas organizaciones sociales y populares padecieron el asesinato de 3 liderazgos sociales y comunitarios, sumado a detonaciones de artefactos explosivos en las inmediaciones de sus sedes y alrededor de las comunidades. Para conocer a profundidad todo el contexto histórico y reciente de esta problemática, conversé con Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y lideresa social del movimiento político de masas social y popular del Centro Oriente, quien ejerce una labor de defensa del territorio por más de 22 años al lado de las comunidades. Bienvenida Sonia, bienvenida también a toda la audiencia que nos escucha en este momento, en el que vamos a abordar un tema muy importante sobre una situación humanitaria y de inseguridad que está pasando en una de las regiones del país. Muchísimas gracias Sonia por haber aceptado la invitación a este espacio y bienvenida. Muchas gracias Juan David, y muchas gracias a todas las personas que hacen posible este espacio comunicativo y a todas y todos quienes ejercen la labor de liderazgo social en los diferentes territorios en esa apuesta permanente por condiciones de dignidad y permanencia de los pueblos en sus territorios. Así es Sonia, muchísimas gracias nuevamente a usted por estar acá en este espacio. Bueno Sonia, para contextualizar a la audiencia, cuéntenos quién es Sonia López, a qué se dedica, cuál es su perfil, cuál es su experiencia. Bueno, mi nombre es Sonia Milena López, yo vengo de un proceso juvenil estudiantil de aquí de la región, de Azoguer, desde niña, luego pasé al escenario del trabajo con la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca y hace 22 años hago parte de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, entonces pues mi vida ha estado ligada siempre a los movimientos sociales, principalmente al movimiento campesino y después a la defensa y promoción de los derechos humanos desde la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. Y bueno, actualmente hago parte de un espacio de coordinación y articulación de diferentes organizaciones, procesos, gremios y equipos que hemos denominado el Movimiento Político de Masa Social y Popular del Centro Oriente de Colombia. Entonces hago parte de ese equipo de vocerías y de representación. Perfecto, Sonia. También ahí para añadirle a la audiencia, Sonia López le han otorgado el Premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría colectivo UNG acompañante. Es un premio otorgado por una ONG sueca en compañía de la Iglesia Suiza, así que pues de parte mía también poderla felicitar y agradecerle por toda esta labor que viene realizando por las comunidades allá en la región, Sonia. Sí, el año pasado pues recibimos como Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra este Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, que también pues es eso, es un reconocimiento a casi 30 años de trabajo en la denuncia permanente, en el acompañamiento a las comunidades, a los procesos, a las personas que han sido objeto de la agresión estatal y que han sido víctimas de las infracciones a las normas y principios del derecho internacional humanitario. Es un reconocimiento también a todas estas personas que han hecho parte de nuestro proceso social y que por diferentes circunstancias no nos acompañan, principalmente porque nos las han arrebatado violentamente, porque están en las cárceles de este país o porque como medida de autoprotección para su vida e integridad tuvieron que dejar el territorio. Entonces es también un ejercicio de reconocimiento a ese legado de dignidad que
los hombres y mujeres en este departamento han tenido para la defensa de los derechos humanos, para la defensa de este territorio y para la construcción sobre todo de alternativas de vida en medio de la guerra que nos han implantado. Así es, Sonia. Perfecto. Sonia, también para seguirle contextualizando, digamos que la audiencia se pueda ubicar, ¿cuál es la región del centro oriente del país? ¿Dónde está ubicada? ¿Qué departamentos la conforman? ¿Y qué particularidades o características sociopolíticas, ambientales, geográficas, económicas tiene? Bueno, la región del centro oriente es un espacio físico que hemos venido nosotros consolidando de acuerdo a cómo se han materializado los procesos organizativos y nuestro plan de vida en estos territorios. Está conformada por, bueno, principalmente el departamento de Arauca, Casanare, Boyacá, parte de los Santanderes, Santander, norte de Santander, procesos organizativos en el Meta, en Guaviare y Bichada, principalmente campesinos e indígenas, y en la zona de Boyacá y Cundinamarca también hay un área donde existen procesos organizativos con los cuales hemos venido articulando alrededor de este plan de vida. Esta gran región tiene unas particularidades, principalmente son departamentos muy ricos en lo que se denominan recursos naturales, que para nosotros son pues bienes de la naturaleza, ¿no? Principalmente petróleo, minería, pero también una gran biodiversidad, agua, está pues determinada por la cordillera oriental, que eso la hace pues con toda esta riqueza natural, y por supuesto tiene una gran zona de frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Tiene también un histórico tejido social que se ha construido desde de décadas, principalmente acá en el departamento de Arauca, Casanare y zona de Boyacá y Santander. También una buena presencia de pueblos ancestrales, indígenas y afros, y un gran movimiento campesino. Entonces son como características que lo hacen más apetecibles a los intereses económicos del capital nacional y extranjero, y que también por su ubicación geoestratégica, al ser frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela, pues ha sido usado este territorio para todos estos planes de injerencia e intervención del imperio, principalmente norteamericano, hacia el gobierno venezolano y pues su pueblo venezolano. Entonces son como características que nosotros podemos resaltar de esta región. Sonia, supongo que en este mismo orden de ideas, pues también, digamos, resulta atractivo para los actores del conflicto armado en la disputa de estos territorios. ¿Cuál ha sido, digamos, esa relación histórica de esta región con el conflicto armado? ¿Cómo ha sido, digamos, afligida por los diversos actores del conflicto armado en esta región? Bueno, efectivamente, en nuestros territorios hay también una presencia histórica de conflicto armado, ¿no? Principalmente nosotros acá han participado dos grandes actores. Por una parte, el Estado colombiano, a través de sus fuerzas militares y sus estructuras paraestatales o paramilitares, y por otra parte, pues las organizaciones guerrilleras, en su momento, hasta el momento de su desmovilización, las FARC y el ELN, que aún tiene gran presencia en este territorio. En el marco de esa confrontación, por supuesto que ha habido afectaciones e infracciones graves a las normas y principios del derecho internacional humanitario, en cuyo desarrollo el conflicto armado ha causado daños a los proyectos sociales, a la vida, a la integridad de las comunidades, ¿sí? Después del proceso de desmovilización, de
de las FARC, pues quedan unas estructuras armadas que se conocen como disidencias, pero pues son estructuras que han venido quedando más ligadas pues a acciones de narcotráfico, sí, de extorsión, de actos delictivos, más que lo que se quiere presentar como si continuaran siendo una organización de carácter político y armado. Entonces, actualmente están estas estructuras, principalmente se conoce como disidencias del Frente 10º, 28 y 45 de lo que fue las FARC en este territorio. Entonces, esa ha sido como la presencia de los actores en esta región y también pues las consecuencias de las cuales hemos sufrido tanto las organizaciones, los líderes, los programas y proyectos del plan de vida y la comunidad en general en el departamento. Perfecto, Sonia, muy importante tener en cuenta este contexto porque iría ligado con la próxima pregunta que le voy a realizar. ¿Cuál ha sido la situación de inseguridad humanitaria vivida en las últimas semanas en la región, sobre todo en el departamento de Arauca? ¿Cuáles han sido esos hechos victimizantes que han ocurrido en estos últimos meses? ¿Qué liderazgos y organizaciones sociales han sido víctimas de estos hechos, Sonia? Bueno, Juan David, para responder esa pregunta hay también que como contextualizar la agresión de la cual hemos sido objetos el movimiento social. ¿Sí? Nosotros hemos dicho, el movimiento social a nivel nacional viene afrontando un plan de exterminio, un genocidio contra líderes, lideresas, contra procesos y organizaciones con los cuales se pretende realmente desarticular este tejido social y pues acallar las voces de quienes en los territorios denunciamos las agresiones y proponemos alternativas de vida y programas y proyectos que dignifiquen la vida y la permanencia en cada uno de nuestros territorios. Ese plan de exterminio tiene como varios ejes que hemos venido identificando, ¿sí? Que no es de ahora, sino que ha sido de décadas, que ha sido continuado, que ha sido sistemático. Entonces, hay una estigmatización, no solamente contra el movimiento social, sino en general, departamentos como Arauca han sido gravemente estigmatizados de ser comunidades que tienen alianza o relacionamiento con estos actores armados, ¿sí? Entonces, bajo esa estigmatización que ha sido desde actores estatales, ¿sí? Desde representantes del Estado, incluso no solamente desde miembros de la fuerza pública, sino en algún momento de nuestra historia desde instituciones civiles y de la gobernabilidad de este territorio, ¿sí? Y estoy hablando 2002, 2003, en el que el mismo gobernador, que fue pues patrocinado por estructuras paramilitares, públicamente planteaban de que en Arauca no habían campamentos guerrilleros, sino pueblos guerrilleros, y señalaban algunos de los centros poblados de este territorio en esos términos. Eso desató en ese momento una gran violencia contra las poblaciones, contra las comunidades, contra los pobladores de esos territorios. Y se justificó bajo ese supuesto argumento, ¿sí? Entonces, que o eran helenos o eran farianos y que entonces ahí iban matando a uno por uno, nos iban echando uno por uno presos y se justificaba bajo ese argumento. Entonces, por un lado, esa estigmatización, que no es de ahora, que es histórica, persiste, en la que nos han ligado tanto a procesos organizativos como a comunidades enteras de una supuesta relación con estos actores del conflicto. En segundo lugar, bajo esa estigmatización, entonces se han justificado los homicidios, se han justificado las judicializaciones masivas y selectivas de líderes sociales, se ha justificado también una alta corrupción político-administrativa en la que el erario del Estado ha
en varias oportunidades y según investigaciones de los mismos de los mismos organismos de justicia y control estatal han dado de que fueron estos recursos designados para patrocinar, para financiar parte de esa guerra desatada contra nuestro pueblo. Aparte también de recursos de las corporaciones transnacionales que han financiado esa guerra, ¿sí? Entonces, el otro eje ha sido también la implementación del paramilitarismo, ¿sí? El paramilitarismo como política de Estado, como arma de guerra sucia para asesinar, para desplazar, para generar terror en los territorios, no es una cosa del pasado. Nosotros venimos planteando y denunciando actualmente que en este momento hay una reconfiguración de ese paramilitarismo a partir de estructuras armadas que quedaron después del proceso de movilización de las FARC y de otro tipo de estructuras que se han armado en los territorios alrededor de las economías ilícitas, del extractivismo, del narcotráfico, de demás, ¿sí? Entonces, esa es como así el panorama general. Ahora, nosotros aquí en Arauca, desde el 2022, vuelve a haber como un nuevo pico de violencia hacia nosotros, en el que hemos sido declarados objetivo militar por parte de estas estructuras de corte paramilitar, de las disidencias, al mando de este señor Antonio Medina y alias Héctor Aguilar o Pescado, en el cual, bajo ese mismo argumento, con el que históricamente nos han agredido de que nosotros somos el ala política del ELN, pues nos han venido agrediendo. Sí, entonces, para recordar un poco, el carro bomba instalado acá cerca de nuestra sede principal en el municipio de Saravena el 19 de enero del 2022, una serie de atentados con explosivos, con granadas contra sedes sociales de proyectos comunitarios en el municipio de Saravena, Portul y Arauquita. Una serie de asesinatos de líderes sociales y también pues de amenazas permanentes a través de panfletos. Esa estigmatización se aviva actualmente a partir de algunos medios de comunicación y algunos periodistas, tanto del territorio como de nivel nacional. Entonces, hay esas personalidades que le hacen juego a esa estigmatización. Entonces, Caracol Radio sacan este artículo de esta señora Diana Saray, ¿sí?, de Caracol, en el que liga un pliego de exigencias que las comunidades movilizadas presentaron tanto al gobierno nacional como a las empresas petroleras y también en presencia de organizaciones internacionales como la MAP-OEA, la ONU, que hacen acompañamiento a esos procesos de movilización, y lo presenta como un documento del ELN. ¿Sí? Eso ocurrió el 5 de marzo de este año y desafortunadamente en horas de la tarde uno de nuestros compañeros, Josué Castellano, un líder comunal y campesino, pues es asesinado a solo escasos 10 minutos del batallón en el municipio de Tame. Después, el 31 de marzo, hay una incursión de este grupo al caserío de Pueblo Seco, en la vereda La Arabia, también zona rural de Tame, en la que llegan en camionetas fuertemente armados, someten a la población civil, asesinan a un señor de nombre, asesinan a don Jorge Luis Meléndez Torres, quien estaba trabajando ahí en una pesa, en un expendio de carne ahí en la vereda. Lo asesinan dentro de la pesa y lo arrastran hasta la calle. Van a la casa del señor Graciel Mendoza, un compañero líder histórico, campesino y comunal, se lo llevan, sí, lo amenazan diciéndole que
sabían que estaba ahí en la casa, que saliera o que le iban a matar a todos los integrantes de la familia que estuvieran ahí. Ante esa amenaza, don Graciel se ve obligado a salir de su casa de habitación para evitar que estos criminales hicieran efectiva la amenaza contra los miembros de su familia que se encontraban con él. Allí lanzan también artefactos explosivos contra una sede de la cooperativa agropecuaria del Sarare, con un arma que gel, creo, no recuerdo el nombre, pero es para lanzar este tipo de explosivos, ¿sí? Eso no les funcionó, entonces lanzaron varias operativa y contra un negocio de una persona ahí del caserío, que causó cuantiosos daños materiales y bueno, y los 2 asesinatos, porque a don Graciel minutos después o una hora después lo asesinaron en un cercano, en una vereda cercana. Entonces, eso sumado efectivamente a un alto índice de homicidios selectivos que se han venido presentando principalmente en el municipio de Tame, de Saravena, Fortul y Arauca, que incrementan pues esta grave crisis humanitaria que vive el territorio ante la inoperatividad de los organismos de justicia del Estado, porque la mayor parte de esos crímenes quedan en la total impunidad, comenzando porque los levantamientos de los cadáveres los hacen las funerarias, o sea, ya al lugar de los hechos no va ninguna autoridad competente que pueda quizá obtener alguna prueba en la escena del crimen. Hay una alta militarización de nuestro territorio, pero que esa alta militarización sigue estando al servicio y al cuidado de los intereses de las empresas petroleras, más no de la población civil, y eso pues se muestra con el alto índice de homicidios, con las acciones que se desarrollan en los centros poblados, en las cabeceras municipales, con el homicidio del compañero Josué Castellanos a 10 minutos del batallón y no hubo ningún tipo de reacción de la fuerza pública. Eso es así como de manera general las últimas cuestiones. Después de esta incursión al caserío de Caño Hondo, Héctor Aguilar o alias Pescado envía un audio un video mostrando unas pistolas en las que quiere justificar el asesinato de don Graciel y del señor Luis como si hubiera sido un enfrentamiento supuestamente con la guerrilla. Habla de que estas personas los recibieron a tiros y que por eso tuvieron que matarlos, cuestión que es totalmente falsa porque, como lo decimos, los sacaron de manera indefensa, los mataron y luego pretenden justificar bajo ese mismo argumento de que entonces son miembros del ELN. Luego la arremetida pues se va en ese mismo en un nuevo audio después de ese video. Héctor Aguilar amenaza, dice que el ELN tiene unos supuestos líderes sociales que se mueven en camionetas de la UNP y que van a arremeter con toda contra esos líderes. Entonces, nuevamente se amenaza a la dirigencia social, a los defensores de derechos humanos y se nos liga nuevamente pues con accionar de la fuerza de esta organización rebelde del ELN. Nosotros, Juan David, seguimos insistiendo en que no puede seguirse justificando que las autoridades competentes y de los medios no pueden seguirse justificando los asesinatos de los líderes, los asesinatos de las personas en el territorio a una confrontación entre estos dos actores armados, ¿sí? Porque los líderes sociales no hacemos parte de ninguno de estos actores armados, se nos asesina porque hemos venido denunciando
una nueva reconfiguración del paramilitarismo en el territorio al servicio de esos intereses económicos que hay sobre la región. Y concuerda con la nueva apertura o el nuevo hallazgo o la nueva implementación de 2 nuevos pozos petroleros aquí en el municipio de Saravena, ¿sí? Con la intencionalidad de otras explotaciones en el municipio de Portul, en el municipio de Tame. Entonces, al descubrimiento de nuevos pozos petroleros se arrecia entonces la agresión contra el movimiento social. Sonia, prácticamente, digamos, estos medios de comunicación que todos sabemos, digamos, como usted lo ha dicho, sirven a los intereses del capital nacional e internacional, prácticamente han replicado o han tomado como voz oficial las versiones de estos grupos, de estos actores armados, como las versiones oficiales. Han replicado la supuesta relación, o bueno, la estigmatización de que todas estas organizaciones sociales populares están vinculadas con grupos guerrilleros, según lo que le entiendo. Sí, claro. Y como le digo, ha sido hay toda una campaña mediática que replica la versión que ha dado este paramilitar Antonio Medina y alias Pescado, que es replicada desde algunos medios y desde algunos periodistas, que es replicada por algunos líderes políticos de derecha y que hace 2 días fue replicada por el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, acá en el departamento de Arauca, en el que dice que la mayor parte de las personas asesinadas en el territorio tienen vínculos con los actores armados ilegales. Eso es supremamente grave porque, como lo hemos venido denunciando, justifica el exterminio y aumenta el riesgo para la vida, para la integridad de quienes ejercemos la labor social, genera pánico en las demás personas en asumir pues responsabilidades de liderazgo, de conducción de espacios comunitarios como las juntas de acción comunal, como los comités campesinos, como se pretende realmente desarticular un tejido social histórico que ha venido haciendo frente a todas estas situaciones de agresión contra las comunidades y que ha venido planteando en el marco del plan de vida pues alternativas a las problemáticas que viven las comunidades. Para el conocimiento de la audiencia, se trata de Javier Hernando Africano López, que, como lo dijo muy bien Sonia, es el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, que manifestó que algún tipo de vínculo con los grupos al margen de la ley tenían la mayoría de las personas asesinadas en el departamento. Como muy bien lo ha dicho Sonia, pues son como un entramado, como si estuvieran coordinados para replicar en esta campaña mediática la estigmatización hacia organizaciones sociales, campesinas, indígenas, en su mayoría. Sonia, para el conocimiento de la audiencia, ¿qué es Coagrosarare, la cooperativa agropecuaria del Sarare, y el movimiento de masa social y popular del Centro Oriente? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son las actividades de orden social, política que ustedes realizan en los territorios? Bueno, Coagrosarare, la cooperativa agropecuaria del Sarare, es un proceso organizativo que nació por allá a finales de los 50, con todo este proceso que fue inducido por el mismo Estado a través del INCORA, de lo que se llamó el proceso de colonización del departamento de Arauca, ¿sí? Y decimos que fue inducido porque pues fue el Estado el que condujo hacia estas tierras a gran cantidad de campesinos que mediante la violencia bipartidista fueron despojados de sus territorios. Entonces llegaron acá una gran cantidad de personas de regiones como Boyacá, los Santanderes principalmente,
Y aquí pues mediante el INCORA pues se crea esta figura de Cooperativa Agropecuaria del Sarare eh, para solventar las necesidades de la gente, ¿no? Principalmente en términos de la comercialización de sus productos, de la producción y comercialización de sus productos. Y esa cooperativa duró un tiempo como administrada por el mismo Estado y posteriormente durante el proceso organizativo que ganaron los campesinos a través de la ANUC, pues se retoma como las riendas de esa organización social y se pone al servicio realmente de los intereses de la gente, ¿sí? Entonces, a través de Coagro Sarare, que nosotros la denominamos como la mamá de los pollitos, porque es la primera organización social que se da aquí en el territorio y que de ahí empieza a gestarse todo un proceso de organización campesina, posteriormente un proceso de organización obrero sindical, de organización indígena y la articulación de esos sectores sociales alrededor de unas propuestas y apuestas políticas, ¿sí? Entonces, por derechos fundamentales como la salud, como la educación, por vías, por electricidad, por la hechura de los puentes, ¿sí? Todo un proceso de movilización. El primer paro que se habla acá del 72, en el que pues las reivindicaciones sentidas eran esas, vías, salud, educación. Luego, en 1982, pues se hace un segundo paro cívico y así sucesivamente a partir de la movilización se va caminando en conquistas populares, pero también pues en el surgimiento de nuevas iniciativas y de nuevas exigencias. Esas exigencias y esas iniciativas pues se trabajan a partir de espacios democráticos populares, ¿no? Asambleas, congresos, foros, en los que no solamente se discuten las problemáticas, sino también se proyectan soluciones y se proyectan salidas a esas problemáticas, unas para la gestión ante las entidades del Estado y otras que son de autogestión popular, de trabajo comunitario, y así se ha venido materializando. Entonces, toda esa construcción histórica es lo que nosotros llamamos, o se ha venido consolidando en un documento base, que es lo que denominamos nuestro plan de vida, que tiene unos ejes centrales y que tiene unas proyecciones estratégicas que den cuenta a través de proyectos concretos de la solución de esas problemáticas y de la materialización de esas apuestas. Entonces, Coagro Sarare es eso, es una organización, es una cooperativa de economía solidaria en la cual no solamente comercializa productos y víveres, sino que a partir de allí hay un proceso organizativo campesino. Y el movimiento político de masa social y popular del Centro Oriente de Colombia es también un proceso organizativo que, como lo decía, a partir de que se va construyendo organización social, se va materializando apuestas, unifica esos diferentes sectores, procesos y equipos en una sola propuesta, que es nuestro plan de vida y que es como la ruta de acción con la cual hemos venido caminando y consiguiendo las transformaciones sociales, económicas y políticas que consideramos requiere esta parte del país, y que es un aporte también de nuestros procesos organizativos pues a las apuestas generales que en el país tenemos como movimiento social. El movimiento lo conforman organizaciones sociales y gremiales de 5 grandes sectores: el sector cívico popular, donde están como el movimiento comunal, las empresas de economía solidaria, las asociaciones de víctimas de derechos humanos, en fin, cada sector tiene una gama de organizaciones sociales. El sector campesino cooperativo, pues ahí están las cooperativas, las asociación de campesinos, los gremios productivos, las cooperativas agropecuarias que existen. Está el sector juvenil estudiantil,
¿sí? Está el sector étnico, que está principalmente representado por los compañeros indígenas y afros, y el sector obrero sindical, diferentes ramas sindicales que se aglutinan en la FUT. Y también ahora últimamente hemos venido proponiendo un proceso organizativo que aglutine a los trabajadores informales o precarizados que por su condición laboral no pueden sindicalizarse, ¿sí? Entonces encontrar como un espacio organizativo donde ellos puedan gestionar también pues sus necesidades y sus apuestas políticas. También aparte de esos 5 sectores, pues está el proceso de mujeres y el proceso de la comunidad LGTBIQ+. Si son como, así de manera general, quienes conforman el movimiento. El movimiento no tiene una personería jurídica, ¿sí? Porque la legalidad se la dan las personerías jurídicas de las organizaciones sociales que lo conforman, y las vocerías son pues precisamente las juntas directivas, las personas que conformamos esas organizaciones sociales. Tenemos nuestros espacios de reunión, de asamblea, donde colectivamente definimos sobre los planes de acción que desarrollaremos de cara siempre a esos postulados y a esas apuestas que hemos construido históricamente en nuestro plan de vida. Sonia, en este mismo orden de ideas, ¿por qué cree usted o cuál es la razón por la cual ustedes creen que se ha debido esta persecución, tanto por parte del Estado como por parte de estas organizaciones paramilitares y delictivas? Pues, Juan David, nosotros tenemos una apuesta de transformación estructural. Consideramos que pues el logro de la paz pasa por transformaciones estructurales de esta sociedad, ¿sí? Pasa por revisar el modo de producción, causante de toda la hecatombe económica, social y política que ocurre con nuestros pueblos, ¿cierto? Que es la causante de las desigualdades, de las inequidades y de los conflictos que se generan en la sociedad. Y nuestro plan de vida es, uno de sus objetivos principales es el de dignificar, el de construir vida digna en estos territorios, ¿sí? Le apostamos a permanecer, ¿sí? A implementar aquí un territorio para la preservación de la vida, para la preservación del agua, para la producción de alimentos, para que la gente pueda vivir dignamente. Esas apuestas, esa concepción de vida digna se opone a lo que el capital nacional y extranjero considera, ¿sí? Entonces, mientras nosotros defendemos el territorio para nuestra gente, para una vida digna, pues este capital nacional y extranjero lo quiere para extraer, para seguir saqueando, para seguir despojando los territorios, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros nos levantamos a través de la movilización social para exigir al Estado colombiano y a las corporaciones nacionales y transnacionales unas mínimas garantías de vida digna para nuestro pueblo, pues ahí ya ven amenazados sus intereses de acumulación y por ello han diseñado toda esta política de agresión, ¿sí? Decimos también, sigue existiendo una intencionalidad de arremeter contra gobiernos diferentes, alternativos, a los que los imperios han impuesto, y es el caso de Venezuela. Entonces nuestro territorio sigue siendo un territorio geoestratégico para cualquiera de los planes que se quieran implementar contra Venezuela, contra el gobierno actual. Entonces, esas situaciones son intereses que existen sobre nuestros territorios, y en la medida en que
exista movimiento social, en el que existan líderes sociales que nos opongamos o que nos opongamos a esos intereses injerencistas, intervencionistas, o defendamos la soberanía, propongamos la construcción del poder popular, la soberanía y la autonomía de los pueblos sobre sus territorios, sobre los bienes de la naturaleza, y nos atrevamos a proponer un modo de producción distinto, pues por eso es que nos atacan, ¿sí? Y nos atacan desde las herramientas que este Estado ha tenido siempre, que el Estado y las élites han tenido siempre, ¿no? Por eso nosotros seguimos insistiendo en que existe la continuidad del paramilitarismo como política de Estado, y que en ese sentido pues hay todo un proceso de reconfiguración de esas estructuras que siguen actuando y que siguen pues en pos de ese plan de exterminio, ¿sí? A pesar de que existe un gobierno distinto en el país, y a pesar de que desde que ganó el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, pues se generaron unas expectativas en las comunidades, en la mayoría de la clase popular, porque pudiera ser mejor la vida y la permanencia en los territorios. Pues los esfuerzos han sido, yo creo que ha faltado, ¿no? O sea, no se ha logrado parar con esta agresión, no se ha logrado parar con este genocidio, y pues las propuestas de poder transformar esas realidades, o de las reformas que se pretendían hacer, pues ahí vamos viendo cómo van, ¿no? El tema de la reforma a la salud, muy seguramente va a pasar lo mismo con las otras reformas que siguen pendientes, pero bueno, ahí seguimos. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de fortalecer los procesos organizativos, de seguir construyendo, como lo hemos hecho históricamente, con la autogestión popular y comunitaria, con el trabajo colectivo, la implementación de esos embriones de poder populares. Perfecto, Sonia. Sonia, ¿ustedes de pronto le han comunicado estas problemáticas al gobierno local, regional, nacional, en este caso con todas las referencias que da usted sobre el actual gobierno nacional, y si han obtenido de pronto algún tipo de respuesta? Bueno, nosotros efectivamente tenemos espacios de interlocución que se han ganado pues al calor de la movilización, ¿no? Nosotros acá tenemos un escenario en el marco de un decreto presidencial que se ganó con una jornada de movilización en el 2013. A partir de ahí, con los diferentes gobiernos, excepto el gobierno de Duque, que no accedió a sentarse a dialogar con el movimiento social en el departamento, con todos los otros hemos tenido escenarios en los que hemos manifestado y denunciado todas estas situaciones, y en los que también hemos planteado alternativas. Y con este gobierno, por supuesto que ha habido una actitud diferente, ¿sí? De decir, más abierto a escuchar, pero desafortunadamente no ha logrado acciones eficaces que logren parar con la matanza, ¿sí? Y que logre dar garantías para la labor social en el territorio, ni proteger pues la vida y la integridad de la comunidad en general. Nosotros insistimos en que, bueno, diferimos del gobierno en su política de paz total, porque consideramos que en el marco de esa política como que se mezclan los actores en el mismo saco, decimos popularmente, ¿no? Y se le da estatus político a grupos armados que realmente su accionar es delictiva, es criminal, y que no se ve por ningún lado el carácter político.
¿sí? Y mientras se habla de paz total, pues estas estructuras criminales van en aumento y van en fortalecimiento, ¿sí? Mire que hace poco salió la noticia de que crearon un nuevo frente en solidaridad con los supuestos ataques recibidos en una región. Entonces, eh, mientras se continúe también como con esa actitud del gobierno, pues va a ser bastante complicado realmente estabilizar temas de seguridad. Cuando son estas estructuras armadas las que han públicamente declarado la guerra contra los movimientos sociales y contra los líderes sociales. Nosotros hemos dicho es necesario hacer una caracterización del conflicto y de sus actores actualmente, ¿sí? Para tomar de manera asertiva las acciones que puedan eficazmente proteger la vida y la integridad de la gente y tomar acciones con cada uno de estos grupos que están atacando a los líderes sociales en sus regiones. Y lo decimos pues porque no es una cosa de Arauca, ¿sí? En uno de nuestros pronunciamientos planteábamos y en los espacios nacionales de articulación con otros procesos organizativos, pues da cuenta de la agresión que están recibiendo nuestros compañeros y compañeras en zonas como el Cauca, como Nariño, como el sur de Bolívar, el nordeste antioqueño, el Cesar, ¿sí? El Chocó, donde tienen la misma forma de actuar, se supone que son integrantes de lo que han denominado el Estado Mayor Central, ¿sí? Que son los mismos los que están agrediendo al movimiento social, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sido críticos con este nuevo gobierno y en los espacios que hemos tenido con el Ministerio del Interior, la Dirección de Derechos Humanos, con Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, hemos planteado la necesidad de que se investigue porque sigue habiendo connivencia de la fuerza pública con esas estructuras criminales y siguen actuando mancomunadamente, y mientras eso siga siendo así, mientras no haya una real investigación y acciones concretas con los mandos militares que están apoyando esa criminal estrategia de agresión, pues es bastante complicado. Sonia, y digamos, ¿qué respuesta han tenido por parte del gobierno? ¿Qué les han dicho? Pues ahí la respuesta ha sido, adelantar la campaña contra la estigmatización, las medidas de protección, usted sabe que se ligan a unos carros, a unos escoltas que no son suficientes y que nosotros hemos sido críticos en decir que incluso esa entidad pues se ha prestado también es para actos de corrupción, pero que desafortunadamente en este momento crítico en el departamento muchos de nosotros nos hemos visto abocados a hacer uso de esas solicitudes de protección de la UNP, ¿sí? Se ha planteado que la Fiscalía debe hacer realmente un ejercicio de investigación sobre los casos que se han denunciado y sobre la connivencia de miembros de la fuerza pública con estos grupos, pero pues también nosotros tenemos esperanza que con esta nueva fiscal realmente haya un impulso a esas investigaciones, porque en los espacios, por ejemplo, de la Mesa Territorial de Garantías, hemos priorizado algunos casos para darle un impulso en las investigaciones, pero desafortunadamente eso, cada reunión es lo mismo, ¿no? Sí, estamos investigando, no sé qué. Hace un mes más o menos nos respondieron un derecho de petición sobre el caso de acá del edificio, del carro bomba que pusieron aquí en el edificio, y nos damos cuenta que la respuesta de la Fiscalía es que si bien hay una investigación, no hay ninguna persona imputada por ese hecho. O sea, ni siquiera Antonio Medina, que salió 2 días después a decir que él había
he mandado poner el carro bomba porque según él, este edificio es un centro de operaciones del Frente Urbano del ELN, pues ni siquiera se le está siendo investigado. Entonces uno dice, ¿cuál es la voluntad entonces de investigar y de realmente hacer efectivo el derecho a la verdad y a la justicia que tenemos como víctimas de ese acto atroz? Entonces esa ha sido como la respuesta, ¿no? Perfecto, Sonia, usted ahorita hacía referencia a la política de paz total que viene adelantando el gobierno nacional, donde ha entablado diferentes mesas de diálogo. En una de ellas, digamos, hay la posibilidad de la participación de la sociedad civil, precisamente, digamos, para mirar cómo los diferentes estamentos de la sociedad pues tienen aportes desde sus particularidades de sus territorios para la superación de diferentes problemáticas de carácter política, social, agraria, etcétera. De pronto ustedes han tenido la posibilidad de tener voz o participación en algunas de estas mesas para expresar todas estas situaciones que ustedes vienen teniendo, perdón. Pues bueno, nosotros hemos participado en los espacios de interlocución con el gobierno, ¿sí? Porque con responsabilidad principal en toda esta agresión contra el movimiento social y contra la población civil en general. Y es a que le corresponde tomar las medidas tendientes a cumplir con esos compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. En el marco de los escenarios que se han abierto, en el marco de esos diálogos entre el Estado y la guerrilla del ELN, hemos participado, pero en el espacio de diseño, en esta etapa de diseño para la participación, ¿sí? Porque pues nosotros hemos dicho, tenemos nuestro enfoque de paz, y nuestro enfoque de paz es en los diferentes espacios donde se pueda proponer, ¿sí? Y para nosotros la paz pasa pues por esas transformaciones estructurales que han generado el conflicto y que lo mantienen, ¿sí? Y que pasa por dignificar la vida de las personas y también de los territorios. Entonces ahí es donde hemos participado nosotros, ¿sí? En el escenario de diseño de la participación, y pretendemos, con todas las dificultades que han habido, continuar participando de las siguientes etapas abiertas para la participación de la sociedad civil en el marco de la construcción de paz. Y en los espacios de interlocución que con el Estado tenemos, y también pues con los espacios que con organizaciones no gubernamentales de carácter nacional e internacional tenemos para denunciar y para plantear como cuáles son nuestras apuestas en ese marco. ¿Sí? Ya directamente con estos actores armados nosotros no hemos participado porque consideramos, uno, con estas disidencias no tenemos nada de qué hablar mientras nos sigan agrediendo y mientras sigan insistiendo en exterminarnos. Le seguimos exigiendo al Estado colombiano el desmonte de esas estructuras criminales. ¿Sí? Entonces, esa ha sido la participación, Juan David, que hemos tenido en los espacios. Perfecto, Sonia, muchísimas gracias. No le quito más tiempo, ha sido usted muy amable por todo el tiempo para participar de este espacio y poderle contextualizar a la mayor parte del país posible pues, la problemática, la situación humanitaria de inseguridad que están ustedes viviendo allá en el territorio, específicamente en el departamento de Arauca y sus alrededores. Así que agradecerle y esperar que en una próxima oportunidad nos podamos volver a encontrar para ya hablar, digamos, sobre mejores noticias, sobre el progreso y sobre, digamos, el avance en toda esta situación, que, digamos, llegue a un feliz término. Sonia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan David, y por supuesto que nosotros hemos ratificado en nuestros diferentes espacios también el compromiso por continuar materializando nuestro plan de vida, por continuar exigiendo y gestionando ante el gobierno nacional o a nivel internacional también los programas y proyectos de ese plan de vida que se encaminen a dignificar
pues la vida y la permanencia de nuestras comunidades y el respeto por nuestro entorno natural en cada uno de los territorios. A pesar pues de la arremetida, nosotros seguimos aquí en el territorio desarrollando nuestros planes de trabajo y al lado de nuestras comunidades que son como la razón de ser. Entonces, muchas gracias a usted por el espacio y por supuesto que estaremos atentos también para presentar esa otra parte que no se conoce o que no o se quiere desconocer por parte de quienes nos persiguen y nos estigmatizan, ¿sí? Entonces, nuestros proyectos productivos, nuestros ejemplos de economía popular y solidaria, los proyectos de educación. Ahorita estamos apostándole a la creación de la universidad para el departamento de Arauca, con sede aquí en el municipio de Saravena. Entonces son grandes apuestas que tenemos para el beneficio de las comunidades y que pues son precisamente lo que genera ahí como resquemores en quienes no tienen ningún interés de dignificar la vida de la gente. Claro que sí, Sonia, por supuesto. Espero poder más adelante contar con la participación de ustedes para visibilizar todos estos proyectos y ejercicios que realizan en pro de la transformación social y la dignidad humana de la población y las comunidades de la región. Que esté muy bien y hasta la próxima oportunidad, Sonia. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Nuevamente gracias a Sonia López, a la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y al Movimiento Político de Masa Social y Popular del Centro Oriente por la labor ejercida en territorio y hacer posible este espacio, y también agradecerle como siempre a la audiencia por su sintonía y aprovechar para ofrecerle excusas por los inconvenientes técnicos que se suelen presentar por temas de distancia y conectividad. Hasta una próxima oportunidad.